Pues muy buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este Mastermind Piense y hágase rico. Déjenme decirles que estoy muy feliz de verlos aquí porque eso significa que han tomado una decisión, la decisión de crecer, de pensar diferente y de tomar el control de sus resultados personales, sus resultados profesionales y, por supuesto, sus resultados financieros, tomarlos en sus manos. Lo que estamos por comenzar no es, déjenme decírselos desde un principio, un simple club de lectura. Es un espacio de transformación, de mentalidad, de enfoque, pero sobre todo de acción. Esto no va a dar buenos resultados si no ponemos en acción, si no accionamos, si no implementamos los conocimientos que vamos a estar adquiriendo. Durante las próximas 10 sesiones o 10 semanas, vamos a estudiar juntos uno de los libros más influyentes de la historia del desarrollo personal y de la educación financiera, el famoso libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Este libro, déjenme decirles que no solamente enseña, no solamente enseña cómo hacerse ricos en dinero, que así parecería cuando uno escucha el título, piense y hágase rico, piensa en que como si fuera un manual de educación financiera, pero no solamente habla de hacerse rico en dinero. Napoleón Hill, su visión de riqueza abarca todas las esferas del desarrollo personal. Nos enseña cómo hacernos ricos en propósito, en visión, en relaciones, en mentalidad, que es lo que creo que muchos de ustedes están esperando, una mentalidad más rica, más abundante, en salud y en impacto social. Y lo vamos a hacer pues en formato mastermind, que significa pues en pocas palabras, a reservas de ahorita explicárselos con mayor detalle, significa reunir nuestras mentes en un mismo propósito. Todos que estamos aquí presentes y que vamos a estudiar este mastermind, tenemos un propósito común: compartir ideas, compartir puntos de vista, compartir experiencias, pero sobre todo estudiar a profundidad este libro y apoyarnos de alguna manera mutuamente en la construcción de nuestros objetivos. Fíjense que Napoleón Hill escribió una sentencia que, si quisiéramos que el resumen del libro, podría ser esta: todo lo que la mente puede creer, lo puede crear. Se lo reitero, todo lo que la mente puede creer, lo puede crear. Hoy vamos a comprobar que tú también puedes. Todos podemos. Mi compromiso con ustedes es que al terminar este proceso tendrás más claridad sobre lo que quieras, una mentalidad mucho más fuerte y sobre todo una red de apoyo que te va a ayudar a avanzar. Quiero que tomes un momento para pensar por qué estás aquí, qué estás buscando al dedicarle una hora de tu tiempo durante cada semana a este mastermind. ¿Qué resultados te gustaría lograr al terminar estas 10 sesiones? Cada quien piénselo y, si es posible, escríbanlo después de haber terminado esta sesión. Anótenlo, es muy importante. Siempre tengan a la mano en qué anotar. Bueno, estás pues en el lugar correcto, en el momento correcto, preciso y con las personas correctas. Este es tu punto de partida, nuestro punto de partida. No importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde quieres ir y decidir por ti mismo, por ti misma, a dónde quieres llegar desde este momento. Vamos a comenzar este viaje hacia tu mejor versión. Y lo primero
Vamos a iniciar, obviamente, con esta sesión número 1 de introducción al Mastermind. Y lo primero que quiero hacer es presentarme muy brevemente. Algunos ya me conocen, pero la mayoría no me conocen. ¿Quién soy? ¿Quién es Israel Moreno? Bueno, yo soy licenciado en filosofía de profesión. Soy consultor en desarrollo del potencial humano y de la ciencia moderna del éxito. Soy coach de vida y mentor en liderazgo personal. Y recientemente acabo de adquirir la certificación por la SEP y el Conocer como capacitador experto. Es decir, estoy certificado en el estándar de competencia 0366, que es, me capacita, me habilita para desarrollar cursos de formación de capital humano en línea. Entonces, estas son brevemente mis cartas credenciales, pero más importante que lo que yo haya estudiado a lo largo de mi carrera profesional, lo más importante es mi misión, que quiero compartirla contigo desde este momento y quiero invitarte a compartirla conmigo también. Fíjate que mi misión es ayudar a más de 10,000 profesionistas y emprendedores a desafiar sus propios límites. Quiero que desafíes tus límites. Quiero que rompas esos techos mentales que te están impidiendo ser libre, ser financieramente libre o desarrollar al máximo tu potencial para que puedas liberar tu poder personal, para que puedas lograr tu mejor versión, transformarte en un líder, en una líder de impacto y alcanzar tus sueños. Esa es mi misión que yo me he propuesto eh, durante los últimos años que me he estado desarrollando en en esta carrera pues del desarrollo personal. Pero también fíjate que he creado, en el marco de esta misión, he creado un movimiento al cual desde este momento te invito a formar parte. Mi movimiento se llama Líderes de Impacto y de lo que se trata es de formar, acompañar a una nueva generación de líderes que no solo aspiren a tener éxito, sino que estén decididos a dejar huella, que es lo más importante, a dejar un mundo mejor del que encontramos cuando nosotros llegamos a este plano. Quiero formar líderes que actúen desde su esencia, que inspiren con su ejemplo y que generen un impacto positivo en las personas, en en las organizaciones y en el mundo. Y desde el momento en que tú estás participando en este mastermind, te invito a formar parte de este movimiento que se llama Líderes de Impacto. Ese es mi propósito, esa es mi misión y la comparto con mucho gusto contigo. Y mi propósito en este mastermind precisamente es ser tu guía y tu facilitador para ayudarte a comprender los principios de este fabuloso libro que se llama Piense y hágase rico. Este mastermind es un curso de desarrollo personal, te lo decía desde un momento. Cuando uno escucha el nombre o ve en algún anaquel o en alguna biblioteca o en alguna librería el libro Piense y hágase rico, lo primero que todo mundo cree es que es un manual de educación financiera. Pero más que todo, es un curso de desarrollo personal. Por eso, este mastermind es en sí mismo un curso de desarrollo personal porque vamos a estar estudiando los principios de este libro. ¿Y cuál es la importancia del desarrollo personal? Quiero antes de empezar a interiorizar en el libro, quiero dejarte muy claro o quiero que seas consciente de la importancia que tiene desarrollar nuestro infinito potencial. Fíjate que todos los seres vivos traen inscrito en su ADN una ley natural que los conduce a cumplir sus fines. ¿Qué significa esto? Pues que esa abejita que ves ahí en pantalla o que ese perro o que ese árbol, desde que están en gestación, vamos a decir así, desde que, desde que nacen, traen en su ADN una ley natural, un instinto que los conduce a cumplir sus fines y no pueden salirse de ahí. Un árbol, si encuentra las condiciones idóneas, ideales,
de tierra, de temperatura, de agua, pues va a crecer y se va a desarrollar de acuerdo con esa ley natural que está inscrita desde la semilla de ese árbol. Y lo mismo una abeja va a seguir ese ritmo, esa ley natural. El perro, cualquier animal, cualquier ser vivo. En cambio, fíjate, en cambio, los seres humanos, con los seres humanos no ocurre lo mismo. Por eso es tan importante el desarrollo personal. Nosotros, los seres humanos, somos las criaturas más complejas del universo, porque vivimos nuestra vida en tres dimensiones. Somos seres espirituales con una mente emocional que razona, viviendo en un cuerpo físico. Fíjate qué importante de entrada que tú entiendas y que conozcas quién eres. Tú no eres un cuerpo, tú vives en un cuerpo. Tú eres esencialmente un ser espiritual con una mente emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Por eso se dice que el hombre es el único animal que está desorientado en su propio ambiente. Es decir, tenemos un libre albedrío y podemos llegar a ser los amos de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, si somos capaces de conocernos a nosotros mismos, de desarrollar esos talentos, de desarrollar nuestro potencial. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, mira, fíjate, hay una premisa básica que seguramente tú la has escuchado por ahí. Todos los seres humanos venimos al mundo con un potencial infinito, suficiente y necesario, capaz de lograr el éxito, de lograr cualquier cosa que nos propongamos en esta vida. Ese mismo potencial que tiene el Papa, que tiene Elon Musk, que tiene Donald Trump, que tiene la presidenta de México, que tiene el presidente municipal de Hermosillo, que tiene el personaje que tú más admires por sus logros, por sus, por lo que sea, tiene las mismas capacidades que tienes tú y que tengo yo. Todos los grandes líderes, empresarios, todos los grandes héroes de la humanidad, lo único que ha pasado con ellos, la diferencia con nosotros es que han sido capaces de desarrollar su potencial. Ahora, todas las religiones, la filosofía, la psicología, la neurociencia, la programación neurolingüística, todas las ciencias que estudian el comportamiento humano están común y unánimemente de acuerdo en esta verdad que te estoy compartiendo en este momento. Tú y yo y todos los seres humanos tenemos un potencial infinito capaz de lograr el éxito, la riqueza, lo que nos propongamos en la vida. Y eso es la conclusión a la que llega Napoleón Hill. Todo lo que la mente del hombre puede creer y crear, lo puede crear. Lo que la mente del hombre puede creer o pueda soñar, imaginar, lo pueda crear. Pero ¿qué ocurre entonces? ¿Por qué hay seres humanos que se destacan, que son grandes personajes, grandes líderes, o grandes inventores, o que son muy ricos, y otros que viven en la miseria, que viven en la pobreza, que andan en las calles? Bueno, fíjate que la realidad parecería contradecir esta verdad que que estamos tratando de desarrollar, que todos tenemos la capacidad. De acuerdo con una investigación que en alguna ocasión hizo la revista Forbes a nivel mundial, solo el 8% de las personas logran sus sueños. De acuerdo con esta investigación de la revista Forbes. Entonces, ¿no te parece un contrasentido de que del 100% de las personas, solo 8 logran sus sueños, logran desarrollar todas sus capacidades, sus talentos y logran destacar? El resto, más del 90% de las personas viven o en la mediocridad, en la medianía o de plano en el fracaso y en la miseria. Y seguramente te estarás preguntando cuáles son las razones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, por ignorancia de nuestro potencial. Es decir, no venimos a este mundo con un manual operativo. Y ya te lo decía ahorita,
Somos los seres más extraordinarios de la creación, pero somos los más complejos, porque vivimos la vida en tres dimensiones. Somos seres espirituales con una mente emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Entonces, y somos ignorantes de nuestro potencial. No venimos al mundo con un manual operativo que nos diga cómo podemos desarrollar nuestras capacidades. Y ahí es donde entra precisamente el desarrollo personal. No en vano, la filosofía griega, el principio fundamental era conócete a ti mismo. Del conocimiento de nosotros mismos brota la capacidad de desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos. Somos como una computadora que viene con un software precargado inmensamente poderoso, pero que no trae un manual operativo. Es decir, no sabemos cómo funcionamos y ni en nuestra casa ni en la escuela nos enseñan desarrollo personal, nos enseñan inteligencia emocional, nos enseñan a desarrollarnos. Entonces, la mayor parte de las personas ignoran su potencial. Pero hay otra razón muy poderosa, que nuestra mente ha sido condicionada con creencias limitantes, con paradigmas desde que estamos pequeños. Hagan de cuenta que esa computadora poderosísima, que ese software que viene precargado en nuestra mente, que es tan poderoso, desde el inicio se le inocula un gen malicioso, es decir, un virus. Y todas esas creencias limitantes que yo tengo y que seguramente tú también tienes, ustedes tienen, han sido inoculadas en nuestra mente desde los primeros años de nuestra infancia. Tenemos un montón de creencias limitantes. No puedes, tú quién eres, el que nace pa' tamales del cielo le caen las hojas, el que nace pa' maceta no sale del corredor, y un montón de dichos populares que no son más que el reflejo de creencias limitantes que tenemos en nuestra mente. Por eso te decía, este mastermind te va a ayudar a romper esas limitaciones y esas creencias que seguramente tienes en tu mente. Entonces, dos razones muy poderosas por las cuales la mayor parte de las personas no alcanzan el éxito, por ignorancia de su propio potencial y porque su mente ha sido condicionada con creencias y paradigmas limitantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocernos a nosotros mismos y el desarrollo personal obviamente nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a reprogramar nuestra mente. Escucha, pon muchísima atención en las dos palabras que están subrayadas ahí. Este, decíamos, es un curso de desarrollo personal. Fíjate, un curso de desarrollo personal que viene a llenar un vacío que ha dejado la educación institucionalizada que no nos han enseñado en la escuela. Entonces, te va a ayudar a conocerte mejor a ti mismo y sobre todo a reprogramar tu mente para el éxito, al romper esos límites, esas limitaciones y explotar todo tu potencial. Por eso es tan importante pues el desarrollo personal y por eso es tan importante también este mastermind. Y bueno, ya para ir entrando en materia, seguramente tú te estarás preguntando cómo llegó hasta mí esta información de la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill que te voy a compartir a partir de este momento o que te estoy compartiendo ya. ¿Cómo llegó hasta mí? Bueno, déjame decirte que en el año 2016, eh, desde ese año empecé a estudiar en la Academia del Pensamiento con mi primer mentor que fue Lázaro Bernstein, este personaje que ves aquí a un lado de mí, debajo, el Lázaro Bernstein. Desde el 2016 soy miembro de lo que se llama el linaje de la riqueza de la Academia del Pensamiento. El 2016 empecé yo a estudiar en la Academia del Pensamiento con Lázaro Bernstein, que es uno de los pocos discípulos hispanos de este señor que ves aquí, de Bob Proctor. ¿Y quién es Bob Proctor? Bueno, Bob Proctor es uno de los más grandes mentores de nuestro tiempo
protagonista principal de la película El Secreto. Seguramente has escuchado hablar de la película El Secreto, de la ley de la atracción. Bueno, Bob Proctor es uno de los protagonistas principales. Y Bob Proctor eh, fue el mentor de mi mentor Lázaro Bernstein. Pero a su vez, Bob Proctor fue discípulo de este otro personaje que ves acá, Earl Nightingale, que él fue un locutor de radio norteamericano, que fue quien empezó a desarrollar la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. O sea, empezó a través de sus programas de radio a diseminar, a difundir esta filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill a través de sus obras, que está escrita pues en el libro Piense y hágase rico. Pero el originador de toda esta corriente de pensamiento, de este linaje de la riqueza, es sin lugar a dudas el primer personaje que ves aquí en pantalla, Andrew Carnegie. Este señor de barbita que ves aquí fue el primer billonario de los Estados Unidos, un magnate del acero que llegó a los Estados Unidos con una mano atrás y otra adelante, como llegan muchos inmigrantes. Fue un inmigrante escocés, pero que rápidamente, gracias a que tenía una aguda inteligencia y una comprensión casi intuitiva de los principios del éxito, dicen por ahí los biógrafos, bueno, pues se convirtió en el primer billonario de los Estados Unidos. Entonces, podemos decir que esta filosofía llega a mi mentor Lázaro Bernstein a través de Bob Proctor. En el año 2006, Lázaro Bernstein se, se estudia en la academia de Bob Proctor y se convierte en uno de sus principales maestros. Y bueno, después, en el año 2016, yo entro a la Academia del Pensamiento, después de un curso que tomé con Lázaro Bernstein en la Ciudad de México, ahí estamos, el 2016, y luego después, en el 2019, 3 años después, ya siendo yo consultor de esta filosofía a nivel latinoamericano, bueno, pues nos reunimos allí en Guadalajara todos los consultores de la academia latinoamericanos hicimos por ahí un congreso, ¿no? Este es el origen más o menos, de ahí viene esta filosofía del éxito y la riqueza. Y bueno, para empezar a comprender más a profundidad qué es un grupo mastermind o grupo de mentes maestras. Mastermind significa mente maestra. Vamos ahora a ver qué es lo que dice o cómo lo entiende Napoleón Hill, qué entiende por mastermind o grupo maestra. El principio de grupo mastermind, dice, consiste en la alianza de dos o más mentes trabajando en perfecta armonía para obtener un objetivo definitivo en común. Hagan de cuenta que estos 10, 12 personas que nos inscribimos en este grupo, nos alineamos en esta formación, vamos a estar uniendo con nuestra energía, con nuestra intención, con nuestros anhelos, vamos a estar uniéndonos y vamos a estar conectándonos con una tercera mente, que es la mente universal, que es la inteligencia infinita, que nos va a guiar en este proceso de aprendizaje. Dice Napoleón Hill, cuando dos o más mentes se juntan de esta forma, crean una tercera fuerza, una fuerza invisible que puede ser enlazada a una tercera mente. Esa tercera mente es la mente universal, es la inteligencia infinita. Es como esa sentencia que está en la Biblia que dice Jesús, lo dijo en alguna ocasión a sus discípulos, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es muy semejante, filosóficamente hablando, esta, este concepto del grupo Mastermind. Hagan de cuenta que detrás de nosotros, por la energía que despedimos, porque somos seres energéticos y hay una energía vibracional que nos une a través de esta pantalla, a través de esta intención, a través de nuestro ser espiritual y se une a esa tercera mente y esa tercera mente es la mente universal, es la inteligencia infinita, es Dios que está detrás de nosotros. Cuando un grupo de mentes individuales funcionan en coordinación y en armonía, el incremento de energía
creada por medio de esta alianza queda a disposición de cualquier individuo del grupo, dice Napoleón Hill. Es muy poderoso este concepto que llama Napoleón Hill Mastermind o mente maestra, que realmente no es de Napoleón Hill, es de Andrew Carnegie. Se lo aprendió a Andrew Carnegie. Fíjense que el concepto de grupo Mastermind lo trata Napoleón Hill en el capítulo 10 de su libro. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo. El concepto de los grupos Mastermind lo trata en el capítulo 10. Eh, en este libro que hay muchas ediciones del libro Piense y hágase rico. Imagínense, el libro se escribió en 1937. Entonces hay varias ediciones, hay varias traducciones. En algunas se habla del poder del trabajo en equipo. Lo mismo que el principio Mastermind es como decir el poder que tiene el trabajo en equipo. En el libro PDF, que ya se los compartí por el grupo, que les voy a pedir que lo impriman y que lo engargolen junto con el otro documento que les compartí, que es como el cuaderno de trabajo para este mastermind que nos va a guiar. En ese PDF, Napoleón Hill, digo, los traductores lo llaman el poder del trabajo en equipo, la fuerza impulsora o el noveno paso hacia la riqueza. Es lo mismo que Grupo Mastermind. Depende pues de la edición del libro vayamos a leer, pero esencialmente el concepto viene siendo el mismo pues. ¿Qué dice Napoleón Hill sobre los grupos Mastermind, además de esto que lo dice textualmente en su obra? Bueno, para él, el principio Mastermind es una de las claves más poderosas del éxito. Es una de las claves más poderosas del éxito. Así es que si ustedes no han aplicado este principio a su vida, a su desarrollo profesional, vayan pensando seriamente en aplicarlo, porque lo vamos a ver en la clase número 10, uno de los principios más poderosos del éxito. Es una de las claves, ya que permite pues generar una especie de mente superior o de mentalidad colectiva que amplifica la creatividad, amplifica también la sabiduría y el poder de acción de esos miembros. Ahora, ¿qué experiencia tuvo Napoleón Hill con los grupos Mastermind? ¿Qué experiencia tuvo? Primero, este, eh, este concepto de grupo Mastermind, aparte de escribirlo, Napoleón Hill lo vivió personalmente, vivió el concepto, vivió la experiencia. Lo aprendió obviamente de Andrew Carnegie, como te decía. eh, Carnegie le explicó que gran parte de su éxito personal se debía a su grupo de colaboradores, precisamente, colaboradores clave, que fue como un auténtico mastermind, pues, donde cada miembro aportaba su experiencia y su capacidad específica. Carnegie lo consideraba el principio más importante para crear riqueza, este principio mastermind. Y también, obviamente, Napoleón Hill lo aplicó personalmente él en su vida, el concepto grupo mastermind. Napoleón Hill, a lo largo de su carrera, de su trayectoria, de su vida, formó grupos mastermind, o sea, grupos de apoyo, grupos de trabajo, a lo largo de su vida, tanto con colegas de negocios como con líderes intelectuales. Incluso, fíjense, un dato muy curioso. Afirma que Napoleón Hill, que en ciertos momentos de su vida, ciertos momentos de introspección muy profunda, consultaba mentalmente Napoleón Hill con una especie de mastermind imaginario, compuesto por personajes históricos como esos que ves en la pantalla, como Lincoln, como Edison y como Ford. Imaginaban Napoleón Hill que se reunía en una tercera dimensión o en una cuarta dimensión, o sea, imaginariamente, que estaba reunido con esos personajes y les pedía consejo. Esta práctica lo ayudaba mucho a Napoleón Hill a desarrollar ideas, inspiración y estrategias. Y Hill escribió que con el tiempo estos encuentros imaginarios que él tenía se volvieron tan reales
que realmente él sentía la presencia y el consejo de estas figuras como si fueran reales. Esa foto realmente, pues no es una foto que, que, que la haya encontrado yo por ahí en el internet. Se la pedí a la inteligencia artificial que me creara una foto con esos personajes precisamente y me creó ChatGPT esa imagen que es fabulosa para ejemplificarles cómo Napoleón Hill hacía uso y aprovechaba este concepto del grupo Mastermind. Espero con esta información les quede más o menos claro, pero si no les queda muy claro, les va a ir quedando mucho más claro a lo largo de todo el entrenamiento, de todo el grupo. Y no, a veces no queda claro porque a veces no entendemos realmente la importancia que tiene nuestro ser espiritual. O sea, estamos tan acostumbrados, tan habituados, tan formalizados a, a lo tangible, a lo científico, a lo lógico, a lo racional, que a veces olvidamos que somos seres espirituales, que tenemos una mente consciente y que tenemos una mente subconsciente mucho más poderosa. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero bueno, con esto creo que queda un poco más claro lo que es el grupo Mastermind, es esa mente, esa tercera mente, esa mentalidad que emana de esa inteligencia universal, de esa inteligencia infinita que se conecta con nosotros cuando estamos unidos dos o tres o más personas en un objetivo común. Para sacarle el mejor provecho a este mastermind, vamos a ver algunas pequeñas reglas de participación que, que me gustaría que acatáramos todos para poder desarrollar mejor este mastermind. Primero, las reuniones deben desarrollarse en un ambiente silencioso, sin interrupciones, tal y cual estamos llevando a cabo esta reunión del día de hoy. Al finalizar de cada una de las sesiones, vamos a abrir un espacio donde cada quien puede aportar lo que le corresponda, lo que crea conveniente, lo que haya aprendido, lo que le haya impactado o alguna pregunta que tenga. Pero en principio las sesiones tienen que desarrollarse en un ambiente silencioso y sin interrupciones. Segundo, obviamente mantener apagado cualquier dispositivo digital que no sea el que se esté usando en la sesión. Yo siempre les recomiendo que esta sesión las vean o las experimenten a través de una computadora. Lo pueden hacer a través de un celular o a través de una tablet, pero mientras más grande sea el dispositivo, lo van a aprovechar mucho mejor. Entonces, siempre tengan a la mano la computadora, de ser posible. Las sesiones deben comenzar y culminar puntualmente, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Siempre yo, si algún valor tengo y me puedo jactar de él, es que soy muy puntual. Me gusta mucho la puntualidad. Si acaso doy 5 minutos de tolerancia y empiezo, si está uno, voy a empezar con uno. Pero espero que estén todos a tiempo, pues, porque por ahí dice un dicho, lo importante no es llegar solos ni pronto, sino con todos y a tiempo. Y yo quiero llegar con todos y a tiempo a la meta que nos hemos propuesto en este entrenamiento. Otra recomendación importante, tengan siempre a la mano una libreta y una pluma para tomar notas. Por ahí dice un dicho que vale más la peor tinta que la mejor memoria. Tengan siempre, cómprense un cuadernito o una libreta especial para este mastermind, para que vayan haciendo sus anotaciones, porque a pesar de que este mastermind va a quedar grabado y se los voy a estar compartiendo a través del mismo grupo de WhatsApp, ahí les voy a subir el link de la grabación. Las grabaciones van a quedar alojadas en YouTube y en una plataforma educativa también, que después les cuento un poquito más de ello. Pero por lo pronto las van a poder ver cuantas veces sea necesario las grabaciones en YouTube. Y es muy importante ver la grabación, porque fíjense que la única forma de aprender, la repetición es la madre del aprendizaje. A veces no nos cae el 20 de la importancia que tiene una información hasta que la repetimos varias veces.
Otra regla importante, bueno, esas son las principales. A mí me gustaría saber si están todos de acuerdo con estas reglas de participación. Si todos están de acuerdo, pongan, escriban por ahí en el chat si estoy de acuerdo o simplemente levanten su mano o algún gesto. Espero que sí, que todos estemos pues o estén de acuerdo con estas reglas de participación. Eh, bueno, estas serían las reglas. Vamos a ver, vamos a revisar el chat. ¿Qué dice el chat? El chat dice, Cintia Matrecitos decía por ahí, bueno, ya no lo vimos, estoy hablando pero no me escucho. Se ve, dice Arturo Rodríguez. Saludos. De acuerdo, dice Arturo Rodríguez. Sí, estoy de acuerdo, dice Cintia. Sí, estoy de acuerdo, dice Bárbara. Perfecto, espero que todos estemos de acuerdo. Son reglas mínimas de participación. Ahora, vamos con lo que sigue. ¿Cuál será la mecánica de este entrenamiento? Es decir, ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? La mecánica de este entrenamiento. El Mastermind va a durar, como les decía, 10 semanas. Vamos a tener una sesión por semana de aproximadamente una hora. Leeremos y vamos a profundizar un capítulo del libro cada semana. El libro ya se los envié a través de el grupo del grupo, pero se los puedo enviar por correo, por correo también. Si alguien por alguna razón no lo puede bajar del WhatsApp y quiere que se lo mande por correo, se lo puedo mandar por correo. Además del libro, que es un PDF de Piense y hágase rico, que va de regalo, obviamente, para ustedes. Además de este libro, también les compartí por allí un manual del estudiante. Ahorita vamos a hablar al final de este manual. Son las dos herramientas indispensables que quiero que siempre tengan a la mano. Por lo tanto, gasten unos 20, 30 pesitos o lo que sea para imprimir estos documentos y para engargolarlos, que los tengan tipo libro siempre a la mano. Vamos a leer cada semana y a profundizar. Cada quien lo va a leer por su cuenta, ¿eh? No lo vamos a leer en las sesiones. En las sesiones lo único que vamos a ir haciendo es ir resumiendo, vamos a decir. O sea, yo les voy a extractar y les voy a dar el chuki de cada uno de esos capítulos. Y sobre todo va a ser una relectura de este libro, pues aprovechando toda la información y las enseñanzas que yo he ido adquiriendo, lo vamos a releer bajo la lupa o con la información de algunas ciencias como la neurociencia, como la física cuántica, como la psicología. O sea, vamos a desmenuzar el libro, pues. Pero previamente ustedes ya durante la semana, van a leer un capítulo, el capítulo que vamos a ver la siguiente. Y lo más importante, no basta con leerlo y con estudiarlo. Vamos a hacer un experimento con nuestra propia vida. ¿Y cómo vamos a hacer ese experimento? Bueno, pues vamos a poner en práctica las herramientas y las enseñanzas de este libro para que podamos experimentar juntos ese poder transformador del mastermind. La clase en sí misma les puede abrir algunas ventanas, les puede dar algunos chispazos de inspiración, pero lo más importante es que ustedes pongan en práctica los ejercicios para que este mastermind se convierta en un laboratorio donde pongamos en práctica las herramientas y las enseñanzas de este poderoso libro. El compromiso de cada participante, pues, será leer a profundidad cada capítulo, semana por semana, y para orientar esa lectura, en ese manual que les compartí, que es el manual del estudiante, ahí vienen 3 preguntas básicas que te ayudan a orientar la lectura. Son como la guía que te indica cuál es lo más importante de esa sesión o de ese capítulo que vamos a estar estudiando. Entonces, te vas a ayudar con ese manual. Tu compromiso será leer a profundidad cada capítulo cada semana. Además, tu compromiso también, si es que quieres que esta información no caiga en el vacío, no caiga en tierra firme, pues deberás aplicar las herramientas que se van a estar exponiendo en las sesiones
y que están ahí ya plasmadas en ese manual del estudiante, pues a fin de convertir este conocimiento en sabiduría. Aplicaremos para este estudio algo que se conoce en filosofía, en sociología, sobre todo en filosofía educativa, psicología educativa, se le conoce como la taxonomía de Benjamin Bloom. ¿Qué significa esto? Bueno, que no solamente es importante que tú sepas, que tú conozcas la información, sino que ese saber se convierta en un saber hacer para que te transforme en un nuevo ser. Es decir, ¿qué dice la taxonomía? Para apoyarte vas a contar con el manual del participante. Pero ¿qué dice la taxonomía de Benjamin Bloom? Bueno, la taxonomía de este gran psicólogo educativo estadounidense, que fue conocido por su trabajo en el campo del aprendizaje y de la evaluación educativa. Este educador estaba convencido de que para que el conocimiento sea efectivo, o sea, tenga un impacto en nuestra vida, pues debe impactar las tres áreas del aprendizaje. ¿Y cuáles son esas tres áreas? Bueno, la primera es el área cognitiva, conductual, es decir, saber que el conocimiento impacte tu mente. Saber, en pocas palabras, que tú sepas qué dijo Napoleón Hill, por qué lo dijo, cuándo lo dijo. Es decir, impacta tu primer área del conocimiento, que es el saber. Pero la segunda área del aprendizaje que debe impactar también tu área psicomotora, para que sepas saber hacer, es decir, para que puedas aplicar este conocimiento y te pueda transformar. La tercera área es el área afectiva actitudinal, para saber ser, es decir, para que te conviertas en una nueva persona, para que este conocimiento se transforme en sabiduría. Entonces, todo este entrenamiento está diseñado bajo esta taxonomía. No es cualquier cosa lo que te estoy entregando. Es un estudio a profundidad de una obra maestra, bajo los más rigurosos estándares de calidad del conocimiento y del aprendizaje. Por eso es tan importante. De lo que se trata, pues, es que esta información quede guardada en tu mente subconsciente y te transforme tu mente, libere tus ataduras mentales, rompas tus techos mentales, y te conviertas en una persona más abundante, más rica en todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida. Exactamente. Y esto, pues, esta taxonomía, esta filosofía, pues va muy de acuerdo con la filosofía de Napoleón Hill que vamos a estudiar, porque Napoleón Hill sostiene que la riqueza y el éxito comienzan en la mente. Es decir, todo lo que la mente puede imaginar y creer, lo puede crear. Todo se crea dos veces. Primero se crea en la mente. La riqueza y el éxito se crea primero en la mente. Y aquí vamos a romper un paradigma muy importante que seguramente tienes, porque tus padres seguramente te dijeron: mijo o mija, si quieres ser rico, si quieres triunfar en la vida, levántate a las 4 de la mañana, jódete todo el día de sol a sol, trabaja como un burro si quieres lograr el éxito. Napoleón Hill dice: no es cierto eso. Napoleón Hill, ¿qué nos dice? La riqueza y el éxito no se obtienen con trabajo duro. Son producto del esfuerzo enfocado y dirigido bajo un plan que comienza en la mente. Si esto fuera cierto, pues los albañiles serían los hombres más ricos, son los que trabajan más duro. Entonces, vamos a ir rompiendo muchos paradigmas. La riqueza y el éxito empiezan en la mente. Tenemos que transformar primeramente nuestra mente para poder ser lo que queremos ser más ricos y abundantes en cualquier área de nuestra vida. Entonces, para lograr el éxito y la riqueza, no se trata solo de hacer cosas, sino de convertirte en una persona con una mentalidad diferente, con una mentalidad abundante, con una mentalidad adecuada, con una mentalidad de riqueza. Para ello hay que interiorizar y aplicar los principios de la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, obviamente, como lo es un propósito definido,
fe, perseverancia, imaginación, autodisciplina, actitud de servicio. Son principios esenciales de la filosofía del éxito que los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Y parafraseando a Napoleón Hill, podríamos decir que más importante que lo que haces o tienes es en quién te estás convirtiendo. Como bien lo dijo también uno de los grandes mentores de nuestro tiempo, Jim Rohn. Jim Rohn dijo, el éxito y la riqueza no son algo que alcanzas, son algo que atraes a tu vida a través de la persona en quien te conviertes. Es decir, la ley de la creación decreta primero es ser para luego poder hacer, para luego poder tener. Y la lógica de que nos han enseñado a nosotros es completamente diferente. Queremos tener primeramente para poder, cuando tenga dinero, voy a hacer esto, voy a hacer este viaje, voy a hacer esto. Siempre estamos dependiendo de lo exterior y no entendemos que la ley de la creación decreta, primero es ser, primero hay que crearlo en, en la pantalla de tu mente para poder transformarlo después en realidad. Esta computadora que nos está sirviendo de base para intercomunicarnos en este mastermind, primero fue una idea en la mente de alguien y después la puso en práctica. Todo se crea pues dos veces, la riqueza y el éxito también, pero tenemos primeramente que tener una mentalidad de riqueza y de éxito para poder crearlo. De otra manera no se puede. Y bueno, para empezar, me gustaría que me dijeran si alguien de ustedes ha leído este libro. A ver, pongan en el chat si alguien de ustedes ha leído este libro. Bueno, parece que nadie lo ha leído. Parece que nadie ha leído el libro. Vamos a empezar a entender primeramente, pues, qué es este libro o en qué consiste. La experiencia en la aplicación de los principios de este libro. Fíjense, se calcula, se estima que a la fecha de 2025, 1937, que fue la primera edición, se han vendido más de 100 millones de copias de este libro en el mundo. Ha sido traducido a más de 40 idiomas. Es el libro de desarrollo personal más importante que jamás se haya escrito. Pero ¿qué ha pasado con esos 100 millones de compradores, vamos a decir así? Bueno, la mayoría jamás leyó ese libro. Hay un porcentaje que lo empieza a leer, otro porcentaje lo termina, pero muy pocos aplican los principios de este libro a su vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de que tú tengas el libro, ya lo tienes. Se trata de que lo leas, de que lo estudies, de que lo interiorices y de que apliques los principios a tu vida. De otra manera, pues estás perdiendo el tiempo en vano. O sea, se trata de aplicar, pues. Porque, como te decía, parecería que el libro, por el título, es un manual de educación financiera, pero más que eso, es un tratado de desarrollo personal. Es mucho más que un manual de educación financiera, también lo es, pero es mucho más. Es un tratado de desarrollo personal. Y si estuviste atento o atenta cuando en esta clase te hablé de la importancia del desarrollo personal, vas a ver la importancia que tiene este libro. Porque el desarrollo personal, decíamos, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer ese manual operativo para poder accionar nuestros valores y talentos, pero también a reprogramar nuestra mente. Este libro te va a ayudar a reprogramar tu mente. Por eso es un manual de desarrollo personal, porque va mucho más allá de enseñar cómo ganar dinero. Ofrece este libro pues una filosofía de vida, una serie de principios mentales, emocionales y conductuales para alcanzar metas, para desarrollar el carácter y para mejorar sobre todo como persona.
Ahorita decía Patricia Lara al principio, quiero mejorar como persona. Bueno, este libro te va a dar las herramientas, este estudio te las va a dar. Entonces, Piense y hágase rico, pues es un manual de desarrollo personal, porque su mensaje esencial es que la verdadera riqueza se construye desde adentro hacia afuera, parte de tu mente. Primero trabajas en tu mentalidad, en tus hábitos, en tu forma de ver la vida y entonces puedes atraer éxito a cualquier área de tu vida, incluyendo también el dinero. Profundizando un poquito más en este libro, te voy a dar una pequeña reserva de lo que para mí es un libro extraordinario. El secreto que se encierra en este libro y que se empieza a compartir desde el prefacio del autor es que todo logro, toda riqueza tiene su origen en una idea, en una buena idea. No se requiere más que una buena idea, dice Napoleón Hill, para lograr la riqueza y el éxito. El libro contiene 13 capítulos. Napoleón Hill los llama 13 pasos a la riqueza. El género literario de este libro es pionero de los libros de autoayuda. Tiene un éxito incuestionable. Vas a estar frente al libro que ha sido traducido a más de 40 idiomas. Es el libro de autoayuda más leído de toda la historia y el que más ricos ha producido también a lo largo de la historia. Todos los grandes ricos, los que han amasado grandes fortunas y aquellos que son mentores o que salen en las redes sociales, cuando recomiendan los libros de educación financiera, perdón, ponen en primer lugar Piense y hágase rico la mayoría. Hay muchos más libros de educación financiera. Por acá a la mano tengo yo uno, por ejemplo, que estuve leyendo, ha estado leyendo, El hombre más rico de Babilonia, por ejemplo, es un manual de educación financiera muy importante. Por acá tengo otro que también es importantísimo, se llama Los secretos de la mente millonaria. Hay otro que se llama La ciencia de hacerse rico. Hay otro, hay muchos más. eh, Padre rico, padre pobre. Hay muchos libros de educación financiera, pero digamos, el papá de los pollitos es Piense y hágase rico. Entonces te decía, se han vendido más de 100 millones de copias en su historia desde 1937 que se editó por primera vez este libro. ¿Cuál es la historia detrás de este libro? ¿Cuál es la importancia? eh, es importante porque entender cómo fue escrito, quién lo escribió y en qué circunstancias y condiciones fue escrito. Es importante entender el contexto para, para que puedas comprender pues, el contenido y fortalecer su credibilidad y la magnitud de esta obra. Entender cómo y por qué fue escrito este libro te va a ayudar a valorar más sus enseñanzas. Aquí te explico por qué fue escrito pues este libro. Napoleón Hill obviamente no escribió el libro de la noche a la mañana. No es de los libros que se escriben en un escritorio este. ¿Cuánto crees que le tardó a Napoleón Hill escribir este libro? ¿Un año? ¿2 años? ¿5 años? Muchos más. Más de 20 años de su vida le dedicó Napoleón Hill a escribir este libro. Y fíjate que lo hizo después de haber investigado, de haber entrevistado a más de 500 de los líderes más exitosos de su tiempo, entre los que había políticos, entre los que había empresarios, había magnates, había inventores, había de todo, de dulce, de chile y de manteca, como decimos en México. Pero 500 líderes más exitosos de su tiempo fue entrevistándolos Napoleón Hill de uno por uno para extraer sus enseñanzas, cómo llegaron a ser ricos y así sistematizar la filosofía del éxito y la riqueza que está en este libro. ¿Quiénes, qué personajes, por ejemplo, entrevistó Napoleón Hill?
Te doy 5 nombres nada más. Por ejemplo, Henry Ford. ¿Te suena Henry Ford? Bueno, Napoleón Hill se sentó con él largas jornadas a entrevistarlo y a entresacarle las perlas de sabiduría de su filosofía del éxito. Thomas Edison, el gran inventor, Alexander Graham Bell, gran inventor también, Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt, etcétera, etcétera. Todos estos son grandes personajes que Napoleón Hill, Napoleón Hill pues entrevistó. Esto demuestra pues que el libro no es una teoría, sino un sistema basado en casos de la vida real, casos de éxito, filosofía de éxito. Hill no solo entrevistó a estos personajes, sino que identificó patrones comunes en su pensamiento, en sus hábitos y en su filosofía, para ir sistematizando la filosofía del éxito y la riqueza. La historia de su origen, pues, revela que la verdadera intención era empoderar a las personas a lograr cualquier meta mediante el desarrollo personal y mental. La historia de este libro nos dice que el éxito es el resultado de pensamiento consciente, de acción persistente, de una dirección clara, de creencias profundas, de relaciones constructivas, etcétera, etcétera. Ahora, el contexto realmente surgió de la siguiente manera. Siendo Napoleón Hill un reportero muy joven, de apenas 20 años, de la revista Bob Taylor, que se encargaba de entrevistar a famosos para publicar sus vidas, sus hazañas, despacharon o comisionaron los jefes de la revista a, a Napoleón Hill a que fuera a entrevistar a Andrew Carnegie. Esto sucedió por allá en el otoño de 1908, cuando se desarrolló la famosa entrevista entre Andrew Carnegie y Napoleón Hill. En esa primera entrevista surgió una gran empatía entre los dos personajes. Ya para esa fecha, Andrew Carnegie estaba viviendo su tercera edad, ya había vendido sus empresas, ya prácticamente se estaba dedicando a la filantropía y a enseñar a otros su filosofía del éxito. Y él decía, es una lástima que esta filosofía del éxito y la riqueza se vaya a la tumba junto conmigo. Y él quería que alguien sistematizara esos principios. Te decía, eh, después de haber amasado pues una cuantiosa fortuna, en ese momento que lo entrevistó Napoleón Hill, ya Andrew Carnegie estaba viviendo su tercera edad, y bueno, eh, había sido, como te decía, este personaje, eh, este gran magnate del acero, el primer billonario de los Estados Unidos. Llegó a los Estados Unidos como un inmigrante escocés muy joven, que había llegado a los 13 años y que gracias pues a sus amplios poderes de observación, a su aguda inteligencia y a una comprensión, dicen sus biógrafos, casi intuitiva de los principios del éxito, pronto se convirtió en el primer billonario de los Estados Unidos. Pero no fue solo un empresario exitoso, Andrew Carnegie. Fue reconocido como un gran mentor que supo enseñar a sus discípulos pues los principios del éxito y que hizo millonarios a una veintena de socios y colaboradores suyos. Y él creía pues que esta filosofía que lo había hecho tan inmensamente rico y lo había hecho capaz de hacer ricos a una veintena de sus colaboradores y de sus socios, que era una pena que esta filosofía se fuera a la tumba con él. Fue entonces que se encontró con Napoleón Hill y encontró en este personaje pues el discípulo ideal para que sistematizara esta filosofía del éxito y la riqueza. Esta foto que ves ahí es una foto inédita de ese famoso encuentro. Entonces, eh, le lanzó un reto en ese momento a Napoleón Hill y le dijo, a ver Napoleón Hill, después de 3 días y 3 noches que estuvieron juntos compartiendo esta entrevista, le dijo en un momento determinado este viejo zorro escocés, le dice a Napoleón Hill, Napoleón,
¿Estarías dispuesto a dedicar más de 20 años de tu vida a entrevistar por lo menos a los 500 líderes más exitosos de los Estados Unidos y poner por escrito la filosofía que te he compartido? A grandes rasgos, Napoleón Hill no lo pensó menos de un minuto. En menos de un minuto lo respondió: sí estoy de acuerdo, sí estoy dispuesto. Y ni siquiera sabía cómo lo iba a lograr, porque pues él no tenía ni los recursos ni el dinero para moverse por la Unión Americana, ni tampoco tenía los contactos, obviamente, para acercarse a presidentes de los Estados Unidos, a grandes empresarios, a grandes magnates. Era un joven reportero, imagínense. Sin embargo, Andrew Carnegie fue quien le abrió la puerta. No le pagó. Napoleón Hill lo hizo con sus propios recursos, pero sí le dio cartas de recomendación que le abrieron las puertas para que pudiera Napoleón Hill desarrollar su trabajo. Entonces, luego de más de 20 años de investigación, Napoleón Hill comprobó las leyes del éxito en más de 500 líderes. A pesar de la diversidad de personajes, todos los que Napoleón Hill entrevistó llegó a la conclusión de que siguieron ciertos patrones de pensamiento y de procedimientos mentales que los llevaron al éxito. Después de esos 20 años de investigación, Napoleón Hill lanza al mercado la primera edición de Piense y hágase rico en 1937, que es tal cual, así como lo ves en pantalla, fue el primer libro, la primera edición. Que antes, previamente, Napoleón Hill fue escribiendo una serie de libros que le llamaba Las leyes del éxito. Luego los compendió en este único libro que se llamó, por fin, pues seguramente a sugerencia de sus editores, lo llamaron así: piense y hágase rico. Vamos rápidamente a dar una repasada a lo que se llama el prefacio del autor. De la página 5 a la página 7 de este libro, como tú lo vas a leer cuando lo tengas en tus manos, nos da el autor algunas pistas acerca de la importancia de este libro. Vamos a ver algunas de ellas. Napoleón Hill, desde el principio en este libro, nos habla de un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Dice Napoleón Hill: en cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos, a quienes se ha analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacerse rico. Eso es lo que vas a encontrar en este libro: el secreto para hacerte rico, para hacerte rica, pero no solamente en dinero, en amistades, en salud, en seguridad, en desarrollo personal, rico en el pleno extensión de la palabra. Y Napoleón Hill, ahí mismo en el prefacio, nos habla de una característica peculiar de este secreto. Pon muchísima atención a esto, porque esto va a romper seguramente un paradigma de tu vida. Fíjate lo que dice Napoleón Hill. Una característica peculiar del secreto de este libro, dice, es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito con poco esfuerzo y jamás se vuelven a someter al fracaso. Quiero que pongas muchísima atención y que releas ese párrafo y que lo interiorices. Mientras me permites echarme un trago de café, tengo la garganta reseca. Léelo e interioriza lo que dice este párrafo. Fíjate, una característica peculiar de este secreto es de que quienes lo adquieren, o sea, se lo apropian, lo entienden, lo estudian y lo emplean, es decir, aplican en la práctica, se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Pregúntate, Patricia, Cintia, Bárbara, Sandra, ¿quién más está por acá? Vamos a ver quién más está por acá. No sé quién sea: Honor Ali, Jorge Pablos y Elena Vázquez, María Elena Vázquez. Pregúntense y háganse esa pregunta. ¿Les gustaría
verse literalmente arrastrados hacia el éxito en cualquier empresa, cualquier emprendimiento, en cualquier anhelo que tengan en su vida. Y además, si es con poco esfuerzo y jamás van a someterse al fracaso, parecería como si Napoleón Hill nos diera las llaves pues del éxito con este libro. Ahora, fíjense muy bien en lo que dice, jamás se vuelven a someter al fracaso. Napoleón Hill no nos está dando la garantía de que no vayamos a fracasar en el futuro. Pero hay una diferencia entre fracasar y levantarte. El fracaso es parte de nuestra vida. Si estás fracasando es porque lo estás intentando. Si no fracasas es porque no estás haciendo nada. Entonces, jamás se vuelven a someter al fracaso. Significa que el que aplica, se apropia de esta filosofía y la aplica, este, ya los fracasos los convierte en fracasos temporales. Porque por ahí dice una frase literal y textual Napoleón Hill. Por ahí la vamos a ver cuando veamos el capítulo de la perseverancia. Dice el autor, el que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Se lo reitero, es de las frases que me sé de memoria del libro. El que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Es decir, Napoleón Hill no habla de fracasos, de hecho nos dice, borra de tu diccionario la palabra fracaso. Son errores temporales. Entonces, este es otra de las perlas de sabiduría que nos comparte el autor en el prefacio. ¿Qué más dice? Que este secreto, dice Napoleón Hill, es esencial para la autodeterminación, es decir, para nuestra realización, para nuestra felicidad, para nuestra riqueza y nuestro éxito. Dice, el secreto, como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación, es más importante que cualquier otro concepto que uno reciba a través de lo que se conoce como educación formal. Aquí, entre ustedes, la mayor parte entiendo que son profesionistas. Estudiaron una primaria, estudiaron una secundaria, estudiaron una preparatoria, alguna carrera, una licenciatura y hasta maestrías y doctorados. Porque por aquí veo a Arturo Rodríguez, que está estudiando un doctorado. Por aquí está con nosotros María Elena Vázquez, que tiene también un doctorado. Bueno, pues dice Napoleón Hill, el secreto como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación, es decir, para el desarrollo personal y profesional, es más importante que cualquier otro concepto que uno reciba a través de lo que se conoce como educación formal. Es importantísima la información que contiene este poderoso libro. ¿Qué vamos a aprender en este Mastermind? Espero que con esas 3 o 4 láminas que les compartí vean la importancia de lo que estamos iniciando. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender cómo podemos definir un deseo ardiente y cómo lograrlo, cómo lograr ese deseo en ti mismo. Porque el primer paso es tener un deseo ardiente para lograr algo en la vida. A veces no logramos lo que queremos porque nuestros deseos son muy débiles. Se requiere, dice Napoleón Hill, un deseo ardiente. ¿Y qué es un deseo ardiente? Bueno, lo vamos a ver. ¿Qué más vamos a aprender? Cómo crear y mantener la fe en ti mismo y en tus metas. ¿Te suena interesante? ¿Te suena importante? A veces no confiamos en nosotros mismos porque no confiamos en nuestras potencialidades, porque no las conocemos, porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque no creemos en el poder que se encierra en nuestra mente. Cómo crear y mantener la fe en ti mismo y en tus metas. Aquí lo vas a aprender. Cómo usar la autosugestión, el conocimiento especializado y la imaginación creativa para lograr tus sueños. Vamos a aprender cómo aprovechar el inmenso poder de la mente, sobre todo de la mente subconsciente. Vamos a hablar de la mente subconsciente y también de la mente consciente, obviamente. La próxima clase le vamos a dedicar una buena parte
de la sesión a tratar de entender qué es la mente, cómo superar el miedo y la indecisión y cómo eliminar lo que Napoleón Hill llama los 6 fantasmas del temor. Esos fantasmas que seguramente están en nuestra mente y que nos aterrorizan, nos paralizan, nos limitan, nos autolimitan. ¿Cómo rompes esos techos mentales? ¿Cómo superas esos miedos, esa indecisión y eliminas esos 6 fantasmas del temor que a veces se apoderan de nosotros? ¿Y cómo transmutar tu energía sexual para enriquecer tu vida? Este es un concepto muy valioso y muy importante que Napoleón Hill trata, me parece que en el capítulo 8, el misterio de la transmutación del sexo. La energía sexual es la energía más potente y más poderosa con la cual contamos los seres humanos y en realidad todos los animales. Entonces, transmutar, sacar, convertir esa energía sexual es fabuloso para poder lograr el éxito. Es un concepto muy interesante que lo vamos a desarrollar aquí en el transcurso de... Y bueno, ya vamos a ir cerrando esta sesión. Siempre que vayamos a cerrar una sesión, la vamos a hacer leyendo juntos el quinto punto de la fórmula de la confianza en uno mismo que está en la página 20. Y aquí les voy a pedir que me ayuden. Le voy a pedir en primer lugar, a quien estoy viendo en primer lugar ahí, a Patricia Lara, que me ayude a leer la primera parte de ese quinto punto de la fórmula de la confianza en uno mismo. Adelante, Patricia. Patricia, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que ando de Gracias, Pat. vacaciones, ando fuera y no pude sacar las copias. La Ah, próxima lo voy a tener presente. no, pero es la que estamos viendo en pantalla, Patricia. La fórmula de la confianza en uno mismo. A ver, ¿cómo le hago aquí grande? Ok. Comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecte. Gracias, Patricia. El siguiente párrafo, por favor, Arturo Rodríguez. Arturo, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, Sandra Valderas. Ahí está, tendré, ahí, a ahí ver, está Arturo ya. Ahí disculpa, está Arturo. ok, tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear, no tengo los lentes, ¿no? Y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición para servir a otros. Gracias, Arturo. Sandra Valderas, el último párrafo. Jorge Pablos, pues el último párrafo, por favor. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Bueno, muchas gracias, gracias Jorge. Así cerramos y cada sesión vamos a ir cerrando con esta lectura de este principio. ¿Cuál es la asignación para la sesión número 2? Para la sesión número 2 les voy a pedir que lean el prefacio del autor, que prácticamente ya lo vimos eh, en algunas partes lo más importante en esta sesión, pero sobre todo que van a leer el capítulo 2 que se titula Los pensamientos son cosas, que realmente creo que es el capítulo 1 pero va a ser la sesión 2 para nosotros, de la página 8 a la página 12. Se van a apoyar en el manual del estudiante para guiar la lectura. Ahí en el manual del estudiante, de cada sesión, en cada sesión
Vienen tres preguntas, esas tres preguntas los van a guiar para, para, para la lectura, pero además viene un ejercicio que cada sesión lo vamos a ir comentando, el ejercicio que vamos a ir haciendo. Por esta ocasión, como es introductoria, no tenemos ningún ejercicio que hacer porque no hemos entrado a la carnita del libro. Cuando entremos al contenido fundamental del libro, entonces empezaremos a ver cómo vamos a ir aplicando, qué ejercicios vamos a hacer para aplicar esta filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Vamos a cerrar esta sesión con una de las perlas de sabiduría más importantes de este libro, que dice lo siguiente: el éxito llega a las personas que logran estar conscientes del éxito. El fracaso acosa a quienes con indiferencia solo están conscientes del fracaso. Parecería un contrasentido, pero la realidad es esta. Si no somos conscientes del éxito, si no creamos primeramente en nuestra mente la mentalidad de la riqueza y del éxito, jamás vamos a poder lograrlo, porque todo parte de la parte mental. Con esta frase cerramos esta sesión. Yo les agradezco muchísimo su atención en esta primera clase. Vamos a la sesión número 2, el poder mágico de la mente. Vamos a hablar de la mente. Es el capítulo 1 de Piense y hágase rico, el primer paso hacia la riqueza. Y Napoleón Hill lo titula Los pensamientos son cosas. Los pensamientos son cosas. Voy a dejar de compartir pantalla vamos a dejar de, además de grabar esta sesión,